Isabel Torres, una arquitecta de 35 años, supervisaba la demolición en el ala este del antiguo internado Blackwood. Esa fría tarde de noviembre de 2024. La renovación estaba en marcha y el objetivo era modernizar las estructuras para convertir el edificio en un centro cultural. Una brisa gélida se colaba por las ventanas rotas. Ella notó una sección de la pared que parecía anormalmente gruesa. Fue entonces cuando el martillo de un obrero golpeó la pared con un sonido hueco, diferente al resto. Al principio, Isabel pensó que era un error de construcción, tal vez un antiguo conducto de ventilación olvidado, pero cuando se acercó y examinó el hueco, notó una delgada línea que sugería una puerta disimulada. Isabel se dio cuenta de que lo que había allí era una entrada secreta. Lo que se reveló fue una pequeña manija de metal oxidado, casi imperceptible contra la viga. Lo que había encontrado había estado allí por 29 años. La madera de la puerta estaba descolorida y la manija cubierta de una capa de óxido espeso. Y lo más inquietante, un olor a humedad y encierro emanaba del pequeño hueco. Un aroma que parecía arrastrar consigo el peso de décadas de olvido. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de casi 3 décadas que había atormentado a la comunidad de Blackwood. Isabel no tenía idea de que esta tarde ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de descubrir había permanecido oculto por 29 años esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de casi 3 décadas finalmente sería expuesto. La comunidad de Blackwood nunca sería la misma después de ese descubrimiento. Era el otoño de 1995 y el internado Blackwood se erguía, imponente entre las colinas cubiertas de niebla, una institución de élite conocida por su rigor académico y sus tradiciones centenarias. Fundado en 1888, Blackwood había educado a generaciones de jóvenes prometedores, inculcando disciplina y excelencia. Su reputación era intachable, un faro de conocimiento en la remota región. Los rumores de historias, de fantasmas, en sus viejos pasillos eran parte del folclore local, contados por los estudiantes en las noches de tormenta. Dentro de sus muros de piedra, la vida transcurría con una rutina estricta. Los estudiantes se levantaban temprano para sus estudios, participaban en actividades extracurriculares y se preparaban para futuros brillantes. En ese año, 8 estudiantes destacaban por su inteligencia y su espíritu aventurero. Estaban Patrick O'Malley, el líder carismático, 17 años, conocido por su ingenio y su sonrisa fácil. También estaba Sarah Jenkins, de 16 años, una joven brillante con una pasión por la literatura y un espíritu observador. John Carter, de 17, el atleta estrella, era popular y extrovertido. Emily Davis, de 16, era la más reservada, pero una pintora talentosa, siempre con un cuaderno de bocetos. Daniel Kim, también de 17, era un prodigio de las matemáticas. María Rodríguez, de 16, una estudiante internacional de intercambio, soñaba con ser científica. Alex Petrov, de 15, era el bromista del grupo. Finalmente, estaba Chloe Miller, de 15, la más joven, pero con una madurez inusual para su edad. Todos compartían un vínculo especial, a menudo reuniéndose en secreto para explorar los rincones del viejo internado, buscando aventuras más allá de Low Sleep. Su vida era una mezcla de estudios intensos y la emoción de la juventud. Tenían esperanzas de un futuro lleno de logros y la inocencia de quienes aún no habían enfrentado la dureza del mundo. La noche del 27 de octubre de 1995, una densa niebla envolvió Blackwood. Los estudiantes se preparaban para el Festival de Otoño, una tradición anual llena de juegos y un baile. Los 8 amigos habían planeado una broma inocente para esa noche, algo para aligerar la atmósfera tensa de los exámenes finales. Se les vio por última vez juntos, después de la cena, riendo y susurrando secretos cerca de la biblioteca. Un conserje los vio dirigirse hacia el ala vieja del edificio, la parte menos utilizada, supuestamente para esconder un objeto del festival. A la mañana siguiente, cuando no aparecieron para el desayuno, una leve preocupación comenzó a crecer. Los profesores asumieron que se habían quedado dormidos o que estaban en alguna broma. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la preocupación se transformó en alarma. Sus camas estaban intactas, sus pertenencias personales aún en sus habitaciones. La búsqueda inicial fue interna, limitada a los terrenos del internado, realizada por el personal y los estudiantes mayores. Las autoridades fueron notificadas al mediodía. La policía llegó rápidamente,
iniciando una búsqueda exhaustiva que se extendió más allá de las paredes de Blackwood. Perros Ras peinaron los bosques circundantes, helicópteros sobrevolaron la zona, pero no encontraron rastro alguno. Las familias de los jóvenes llegaron, desesperadas, sus rostros marcados por la angustia. La comunidad entera se unió a la búsqueda, pero los 8 estudiantes parecían haberse desvanecido en el aire. La única pista fue una ventana abierta en el ala vieja, que daba al patio trasero, pero no había señales de forcejeo. La policía teorizó que tal vez se habían escapado voluntariamente, una idea que las familias rechazaron con vehemencia. ¿Por qué 8 estudiantes brillantes y con tanto futuro desaparecerían sin dejar una nota o un motivo aparente? El misterio quedó sin respuesta, un enigma que el tiempo no lograría borrar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. El misterio de los 8 desaparecidos de Blackwood se convirtió en una herida abierta para la comunidad. La historia se difundió por todo el país, alimentando la especulación y el miedo. El internado, antes un símbolo de prestigio, se transformó en un lugar de dolor y preguntas sin respuesta. Las aulas, donde los estudiantes habían aprendido, quedaron vacías, sus pupitres se cubrieron de polvo. El paso del tiempo no alivió el sufrimiento de las familias. Las madres de los desaparecidos envejecieron con la mirada perdida, los padres con el ceño fruncido por la tristeza. Las esperanzas de encontrarlos vivos disminuyeron con cada nuevo año, pero la necesidad de saber qué había sucedido nunca. Las vigilias se hicieron menos frecuentes. Los titulares de los periódicos sobre el caso se volvieron esporádicos. Sin embargo, la sombra de Blackwood persistía, un recordatorio constante de lo desconocido. La gente susurraba sobre fantasmas y maldiciones. Algunos creían que los estudiantes habían huido, otros que habían sido víctimas de algún culto. Nadie pudo dar una respuesta definitiva. Mientras tanto, la verdad era mucho más macabra de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los 8 estudiantes no habían huido. No habían sido víctimas de un extraño en el bosque. Estaban dentro del internado todo el tiempo. La noche de su desaparición, su curiosidad los llevó a un lugar prohibido. Habían descubierto el pasillo. Habían planeado una pequeña aventura, explorar ese rincón secreto que se decía llevaba a un antiguo búnker subterráneo. Una leyenda entre los estudiantes mayores. Era una especie de juego de exploración inofensivo. Lo que encontraron en el pasillo oculto fue al director del internado. El respetado y severo Arthur Finch, de 58 años. Sam Finch no estaba solo. Lo acompañaba el señor Henderson, el jefe de seguridad, de 50 años, y la señora Albright, la jefa de enfermeras, de 45 años. Estaban realizando un ritual secreto, una ceremonia extraña y arcaica, en el pequeño espacio que el pasillo oculto custodiaba. Los estudiantes los vieron. Vieron algo que no debían, algo que no podía ser revelado. Era una sociedad secreta, una cofradía oculta dentro de los muros de Blackwood, dedicada a prácticas oscuras y la preservación de un poder ancestral que ellos creían los mantenía en su posición de élite. Finch, un hombre de inmensa influencia y control absoluto sobre el internado, entró en pánico. Sabía que la exposición de sus actividades significaría el fin de su carrera y la destrucción de la reputación de Blackwood, una institución que él consideraba su legado. Tomó una decisión inmediata y despiadada. Los estudiantes fueron capturados, silenciados, no fueron dañados físicamente. En cambio, Finch los mantuvo cautivos en una serie de pequeñas habitaciones secretas, accesibles solo a través de ese pasillo oculto. Los alimentó, los vistió, los instruyó, pero nunca los dejó salir. Les dijo que sus padres habían sido informados de que estaban enfermos y que no debían preocuparlos. Les prometió que pronto volverían a casa. Él controlaba toda la información que llegaba a ellos. Durante años, Finch mantuvo la farsa. Con la ayuda de Henderson y Albright, manipuló a los estudiantes, haciéndoles creer que sus familias los habían abandonado, que el mundo exterior los había olvidado. Los aisló del sol, del aire fresco, de toda esperanza. Los forzó a estudiar los textos de su cofradía, a participar en sus rituales, a convertirse en parte de su secreto. Los jóvenes, confundidos y aterrorizados al principio, cayeron en una especie de letargo forzado, una existencia de obediencia y aislamiento. Se convirtieron en sombras de lo que una vez fueron. Finch falsificó registros, desvió fondos, sobornó a unos pocos miembros del personal clave para mantener el secreto. La fachada de un director respetable permaneció intacta.
La verdad es enterrada bajo capas de engaño y miedo. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra una manera de salir a la superficie. La figura clave en la resurrección de esta verdad sería la de la señorita Eleanor Vance. Ella había trabajado en el internado Blackwood como bibliotecaria desde 1975 hasta su jubilación en 2000. La Sarta Vance, ahora de 82 años, vivía una vida tranquila en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, consumida por la culpa. Ella había sido una confidente cercana del director Finch, a pesar de que nunca compartió sus creencias ni sus métodos. Había sido testigo de la desaparición de los estudiantes. Ella había visto a Finch y a sus cómplices llevar a los jóvenes al pasillo oculto. La visión de los estudiantes, asustados y confundidos, la había perseguido durante casi 3 décadas. La señorita Vance había cargado con este secreto por miedo. Finch le había amenazado no solo a ella, sino a su familia, con consecuencias devastadoras si hablaba. Él era un hombre poderoso y sin escrúpulos, pero con la edad y la creciente fragilidad de su salud, el peso del secreto se volvió insoportable. Las pesadillas la acosaban, las caras de los jóvenes la perseguían en sus sueños. Sabía que no podía morir sin aliviar su conciencia. La oportunidad para la revelación llegó en el verano de 2028. La señorita Vance había estado en el hospital con una neumonía grave. Allí conoció a un joven médico, el Dr. Ben Carter. Él era el sobrino de John Carter, uno de los estudiantes desaparecidos. Ben, de 34 años, había crecido con la sombra de la desaparición de su tío y nunca había dejado de buscar respuestas. La señorita Vance lo reconoció por el sorprendente parecido con John al principio. Dudó. El miedo todavía Sin embargo, una tarde, mientras Ben le leía un pasaje de un libro de John que había encontrado en su vieja habitación, la señorita Vance rompió a llorar. Las palabras de John, su ingenio y su espíritu, la conmovieron profundamente. Ella se dio cuenta de que el momento había llegado. Ella no podía permitir que el legado de Finch se mantuviera intacto. Le dijo a Ben que necesitaba confesar algo terrible, algo que había estado guardando durante años. Le advirtió que lo que iba a escuchar sería impactante y difícil de creer. La Sarta Vance, con voz débil pero firme, comenzó a narrar su historia. Describió el pasillo oculto, las cámaras secretas y la terrible verdad sobre el destino de los 8 estudiantes. Le dijo que ellos no habían muerto, habían sido retenidos, adoctrinados. Le dio detalles específicos sobre la ubicación del pasillo, las insignias de la cofradía y el papel del director Finch. Ben la escuchó con una mezcla de asombro e incredulidad. Su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Al principio pensó que la vejez y la enfermedad habían afectado a la anciana, pero cada detalle era tan preciso, tan vívido. Le preguntó por qué se lo estaba diciendo ahora. Ella respondió con lágrimas en los ojos que no podía morir sin que la verdad saliera a la luz. Dijo que los estudiantes, si aún vivían, merecían la libertad y la justicia. Dijo que las familias merecían saber qué había sucedido. Ben se dio cuenta de que la señorita Vance era la clave, la única persona que podía desvelar un secreto que había permanecido enterrado durante casi 3 décadas. La anticipación de la revelación era palpable. La verdad, aunque dolorosa, finalmente estaba a punto de ver la luz del día. Lo que nadie sabía era que el descubrimiento del pasillo por parte de Isabel Torres estaba ocurriendo casi al mismo tiempo, sellando el destino de Finch y los otros cómplices. El Dr. Ben Carter, armado con el testimonio de la señorita Vance, contactó de inmediato a las autoridades. La policía, escéptica al principio después de tantos años sin una pista, se vio obligada a tomar en serio la declaración de una testigo presencial, especialmente cuando Ben les proporcionó detalles tan específicos sobre el pasillo oculto y las actividades secretas del director Finch. La coincidencia fue asombrosa. Justo cuando la policía se preparaba para solicitar una orden de cateo para el antiguo internado, recibieron la llamada de Isabel Torres, la arquitecta. Ella había encontrado el pasillo oculto durante las renovaciones. La evidencia física había salido a la luz. Las autoridades se movilizaron con rapidez y sigilo. Al día siguiente, un equipo de la policía, liderado por la detective Sarah Reynolds, de 42 años, llegó al internado Blackwood. Encontraron a Isabel, que todavía estaba en shock por su descubrimiento, y confirmaron la existencia de la puerta secreta. Con herramientas especiales, abrieron el pasillo oculto.
El aire rancio y frío que escapó del interior olía a encierro y a un tiempo detenido. El pasillo era estrecho y oscuro, serpenteando hacia abajo en las profundidades del edificio. Lo que encontraron dejó a todos helados. Al final del pasillo, ocultas detrás de otra puerta reforzada, había una serie de pequeñas habitaciones, interconectadas. Cada habitación era una celda, equipada con una cama rudimentaria, un pequeño escritorio y estanterías llenas de libros antiguos, libros con símbolos extraños y textos arcanos. En la primera habitación encontraron uniformes escolares desgastados, idénticos a los que usaban los estudiantes en 1995. Junto a ellos había cuadernos de bocetos llenos de dibujos que, aunque infantiles al principio, se volvían progresivamente más oscuros y extraños. En otra habitación descubrieron una vieja grabadora. Presionaron el botón de reproducción. Una voz joven, débil pero reconocible, como la de Patrick O'Malley, comenzó a hablar. Él narraba la vida dentro de ese encierro, la constante vigilancia, las lecciones impartidas por Finch. Describía cómo les decían que el mundo exterior los había olvidado, que sus familias los habían abandonado. Explicaba los rituales diarios, las oraciones a la luz que Finch exigía. Los diarios de Sarah Jenkins se encontraron en otra habitación, detallando su desesperación, su intento de mantener la esperanza, y cómo Finch los manipulaba con promesas falsas. Había marcas de conteo en las paredes, años y meses marcados, un testimonio silencioso del tiempo que habían pasado allí. En un rincón, una pila de dibujos de Emily Davis mostraba escenas del internado vistas desde una perspectiva claustrofóbica, con figuras sombrías que representaban a Finch y sus cómplices. Los rostros de los estudiantes dibujados en los cuadernos se volvían más delgados, sus ojos más vacíos con cada página que pasaba. La revelación fue clara y desgarradora. Los 8 estudiantes de Blackwood no habían escapado. Habían secuestrados y mantenidos cautivos por el director Arthur Finch y sus cómplices. Henderson y Albright eran parte de la conspiración, ayudando a Finch a mantener a los estudiantes encerrados, aislados del mundo y adoctrinados en la cofradía secreta. Finch quería asegurar que los jóvenes nunca revelaran lo que habían visto, y al mismo tiempo los estaba preparando para ser nuevos miembros de su sociedad secreta. Él creía que los estaba purificando, preparándolos para un destino mayor. La policía montó una operación para localizar a Finch, Henderson y Albright. Finch, ahora de 87 años, había estado viviendo una vida de lujo en un condominio de retiro en el extranjero. Fue arrestado sin oponer resistencia. Henderson había fallecido hacía 5 años. Albright, de 74 años, vivía tranquilamente en un suburbio cercano. Ella también fue arrestada, su rostro pálido al ver las pruebas irrefutables. Las reacciones de la comunidad fueron de un shock abrumador. La incredulidad se mezcló con la rabia. Las familias de los desaparecidos, que habían vivido en la incertidumbre durante casi 3 décadas, ahora se enfrentaban a una verdad inimaginablemente cruel. La desaparición había sido un secuestro. No se trataba de una huida ni de un accidente trágico. Era un acto deliberado de maldad. La noticia se extendió como un incendio forestal, conmocionando a todo el país. Sección 5. En consecuencias y repercusiones. La revelación del destino de los 8 estudiantes de Blackwood sacudió los cimientos de la sociedad. La verdad, después de 29 años, finalmente había salido a la luz, trayendo consigo una oleada de emociones. La policía inició una investigación a gran escala, reuniendo todas las pruebas del pasillo oculto y los testimonios de la señorita Eleanor Vance y la arquitecta Isabel Torres. El doctor Ben Carter, el sobrino de John, se convirtió en una figura central, compartiendo la historia de la señorita Vance y ayudando a la policía a comprender la complejidad de la conspiración. Arthur Finch, el antiguo director, fue interrogado. Al principio, se mostró desafiante, negando todo y defendiendo sus acciones como parte de un propósito superior. Sin embargo, ante la evidencia abrumadora de los diarios, las grabaciones y el testimonio de Albright, su fachada se desmoronó. Él confesó, detallando cómo había mantenido a los estudiantes cautivos, cómo los había manipulado mentalmente y cómo la cofradía secreta había operado en las sombras del internado. Durant describió el proceso de adoctrinamiento, la privación sensorial y las falsas promesas que usó para mantener a los jóvenes bajo su control. Su confesión fue un testimonio escalofriante de un ego distorsionado y una ideología retorcida.
El impacto más significativo fue la búsqueda y el descubrimiento de los 8 estudiantes. Después de su captura en 1995, Finch no los mantuvo en el internado para siempre. Con el tiempo, a medida que el caso de la desaparición se enfriaba y la atención pública disminuía, Finch había trasladado a los jóvenes a diferentes células ocultas. Estos eran pequeños refugios discretos, propiedad de otros miembros de la cofradía secreta, dispersos por todo el país. Los estudiantes, ahora adultos de 44 o 45 años, habían sido mantenidos en un estado de aislamiento casi total. Sus mentes moldeadas por años de adoctrinamiento y falsa realidad, nunca se les permitió tener contacto con el mundo exterior. Nunca se les permitió saber la verdad de su secuestro. La policía, utilizando la información de Finch, lanzó una operación coordinada. Uno por uno, los 8 estudiantes fueron localizados. Estaban vivos. Sus nombres eran Patrick O'Malley, Sarah Jenkins, John Carter, Emily Davis, Daniel Kim, María Rodríguez, Alex Petrov y Chloe Miller. Estaban físicamente debilitados por la falta de exposición al sol y una nutrición adecuada, pero el daño más profundo era psicológico. Sus rostros eran pálidos, sus ojos vacíos, su comprensión del mundo exterior distorsionada. Algunos hablaban con acentos extraños, mezclando el inglés con las frases crípticas de la cofradía. Los reencuentros con sus familias fueron agridulces. Lágrimas de alegría se mezclaron con lágrimas de dolor. Los padres, ahora ancianos y con el cabello blanco, abrazaron a sus hijos perdidos, apenas reconociéndolos. Los hermanos y hermanas se encontraron con extraños que compartían su sangre. El camino hacia la recuperación sería largo y arduo. Necesitarían años de terapia y apoyo para desaprender las mentiras de Finch y reintegrarse en una sociedad que había cambiado drásticamente desde 1995. Arthur Finch fue juzgado y declarado culpable de secuestro, falsificación de documentos y conspiración. Recibió una sentencia de cadena perpetua. La Ezra Albright, a cambio de su cooperación, recibió una sentencia reducida, aunque significativa. La cofradía secreta fue expuesta y desmantelada. Sus miembros enfrentaron la vergüenza pública y la desintegración de sus redes de poder. La reputación del internado Blackwood quedó irremediablemente manchada, su nombre asociado para siempre con la oscuridad y la traición. El edificio, en lugar de convertirse en un centro cultural, fue demolido por completo, borrando las cicatrices. Las familias de los supervivientes crearon una fundación para ayudar a otras víctimas de secuestros de larga duración. El caso de Blackwood se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana y la incansable búsqueda de la verdad. La larga espera había terminado, pero el proceso de sanación apenas comenzaba. La vida de los 8 supervivientes de Blackwood continuó, un testimonio silencioso de su fuerza. Aunque el camino hacia la recuperación fue arduo, con años de terapia y rehabilitación, algunos lograron construir nuevas vidas. Patrick O'Malley, el antiguo líder carismático, encontró consuelo en la escritura, publicando un libro que detallaba su experiencia y la lucha por la libertad mental. Sarah Jenkins, con su pasión por la literatura, se convirtió en defensora de los derechos de las víctimas, usando su voz para aquellos que no podían. John Carter se dedicó al deporte, encontrando sanación en el movimiento y la disciplina. Emily Davis, la artista, usó su talento para pintar los horrores que había vivido, pero también la belleza de la esperanza y la resistencia. Daniel Kim, el prodigio de las matemáticas, canalizó su intelecto en la investigación, buscando patrones y soluciones a traumas psicológicos. María Rodríguez, la estudiante internacional, regresó a su país de origen, donde se convirtió en una figura pública, abogando por la protección de los niños y jóvenes vulnerables. Alex Petrov, el bromista, recuperó su sentido del humor, aunque con un toque más oscuro, encontrando la comedia en la absurdidad de la vida. Chloe Miller, la más joven, se aferró a su familia con una ferocidad renovada, encontrando la paz en la simplicidad de la vida cotidiana. El internado Blackwood, el lugar de su cautiverio, fue reemplazado por un parque conmemorativo, un espacio de reflexión y recuerdo. En su centro, una escultura de 8 figuras mirando hacia el horizonte simbolizaba su liberación y la esperanza de un futuro. El legado de Blackwood es una advertencia sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de las fachadas de respeto y prestigio. Es un recordatorio de que el mal puede prosperar en el silencio, pero la verdad, aunque tardía,
siempre encuentra un camino para emerger. La historia de los 8 desaparecidos de Blackwood se convirtió en una leyenda de dolor y redención. Es un relato que nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano y la eterna batalla entre la luz y la sombra. La fe en la justicia debe prevalecer siempre.